Estamos presentando a Gabriel Adrián Bombini, quien es un destacado jurista argentino, abogado y poseedor de un máster en Sistema Penal y Problemas Sociales de la Universidad de Barcelona, así como un diploma de estudios avanzados de la Universidad de León en España, además de su carrera académica como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ha sido docente invitado y director de programas de posgrado en criminología y política criminal. Como juez de garantías número 5 en el Departamento Judicial Mar del Plata, su experiencia en el ámbito judicial y su sólida formación en derecho penal lo convierten en un expositor destacado en la conferencia sobre justicia restaurativa. Además, ha desempeñado un papel relevante en la protección y defensa de los derechos de las personas privadas de libertad, como lo demostrara en 2018 al atender un habeas corpus presentado por Liberté para evitar su cierre. Su intervención fue crucial para asegurar la continuidad del proyecto y preservar los derechos de las personas involucradas, reflejando su compromiso con la justicia y los derechos humanos. Gabriel Adrián Bombini. Adelante, por favor, con la exposición. Bueno, buenos días, muchas gracias. Creo que las presentaciones han sido un poco exageradas, seguramente no quiero defraudar a partir del tipo de presentación que se ha hecho, pero les agradezco en todo caso las palabras a todos los que han usado previamente. Es un orgullo, es un honor participar en este evento que es extraordinario. Es extraordinario en muchos sentidos. En primer lugar, como evento académico único, ¿no? Está llevado adelante una experiencia que sin lugar a dudas habla de lo que vamos a charlar hoy, ¿no? La idea de la dignidad preservada aún frente a la pena privativa de libertad, que en ocasiones presenta frente a esto claramente un contrasentido, y la posibilidad de integración social como objetivo que presentan esta nueva versión de la diplomatura, que bueno, solamente se puede llevar adelante primordialmente preservando la dignidad humana, pero también sobre la base de experiencias innovadoras, ¿no? Creo que esta experiencia de dictar una diplomatura gestionada, organizada por personas privadas de libertad en conjunto en este caso, la Universidad Nacional de Mar del Plata, pero una serie de instituciones y de personas, ¿no?, que principalmente están llevando adelante esta actividad. Es, sin lugar a dudas, un evento extraordinario, hay que resaltarlo, es trascendente, importantísimo que continúe, que tengamos muchas más eventos, diplomaturas en el futuro, y que aprovechemos este espacio como un espacio de construcción de voces alternativas, que creo que también se tienen que construir democráticamente, ¿no? Con lo cual, vamos a sostener, obviamente, la propuesta de de un módulo inicial en el cual yo voy a trasladar algunas de mis ideas, pero creo que lo importante es dejar consignadas algunas preguntas para que podamos responder en conjunto. Creo que en el campo de la privación de libertad, bueno, el paso por alguna academia, el paso institucional por una función judicial, puede generar, sin lugar a dudas, experiencias, aprendizajes, contenidos teóricos, pero no me quedan dudas que hay mucho más para aprender de quienes efectivamente eh, están experimentando una privación de libertad, y en este sentido creo que las políticas públicas, los modos de abordaje del problema de la prisión y de la privación de libertad, incluso las transformaciones normativas e incluso las decisiones judiciales, tienen mucho que solventarse o que basarse en este tipo de experiencias, en este tipo de voces. Con lo cual, desde este punto de vista, más allá de este primer recorrido que voy a hacer yo, me interesa mucho el diálogo, el debate, y la posibilidad de que a partir de algunos interrogantes que yo voy a dejar planteados, podamos
construir respuestas conjuntas. Digo porque esto también puede alimentar otras acciones que pueden llevarse adelante en otros escenarios. Pienso, específicamente en posibilidades de nuevas experiencias como esta, de reformas normativas también, de difusión también en las academias, en la formación de personas que aspiran, digamos, también a un título en el campo del derecho, para el ejercicio luego profesional en el campo jurídico. Creo que de estos debates pueden salir ideas muy fructíferas para ser replicadas en otros contextos. Bueno, esta es la propuesta inicial. Mi idea, la presentación tiene que ver con la penología de la dignidad y la integración social. Como decía, el presupuesto de aspirar a un momento de integración social en la persona privada de libertad, en el momento de tránsito de la privación de libertad o en el momento postpenitenciario, presupone el respeto a la dignidad humana, ¿sí? Jimena señalaba con acierto, ¿no?, esta cuestión de que a veces los principios jurídicos, los debates teóricos, las reflexiones académicas, distan claramente de lo que ocurre en la realidad. Entonces, este principio de dignidad de la persona siempre se ha oído, ¿no? Desde el inicio de la cárcel se ha pensado en que efectivamente la privación de libertad no podía transgredir, no podía afectar este momento de respeto del ser, ¿no?, del ser humano como tal, como persona, y la preservación de su dignidad. Si uno hiciera un repaso del surgimiento de esta idea, podría decir que claramente surgió con el surgimiento propio de la prisión, ¿no? La prisión fue una institución que pretendió sustituir en su momento, hace 200 años, poco más de 200 años, las penas corporales. Se pensó, digamos, de alguna manera, en el tránsito hacia una nueva sociedad en la cual efectivamente el respeto de la dignidad humana, en términos generales, no exclusivamente en relación a la privación de libertad, fuera un eje, ¿no?, central de un nuevo modelo social. Y en ese aspecto, la pena prisional pretendió esto: superar las penas corporales, ¿no?, que implicaban incluso la pena de muerte, los castigos físicos, los modelos que normalmente se llaman modelos punitivos premodernos, hacia un modelo de civilización, un espacio, ¿no?, cerrado, ¿no?, como es la prisión, que tiende precisamente a aplicar un castigo más civilizado, que no se ejecuta sobre el cuerpo del condenado, con la forma visible de la violencia, sino que aspira a la transformación individual a través de lo que en aquel momento podemos denominar fue una penología correccionalista. Lo que se trataba, digamos, acá hay un surgimiento muy emparentado también con el momento religioso. De hecho, en las prisiones todavía persiste la presencia del momento de la fe, ¿no?, como un eje fundamental, pero en la posibilidad de expiar el mal, ¿no? La propia palabra penitenciario se refiere a esto, ¿no?, la penitencia como fue un momento de expiación del mal, fueron el eje del surgimiento de un modelo correccionalista pensado en estos términos, ¿no?, pensado en términos de civilización, de respeto a la dignidad humana, y luego se fue afianzando sobre algunos conceptos ya más de tinte criminológico, en donde precisamente hablamos de una penología correccionalista. Y hay una racionalidad que piensa que de algún modo las personas que han cometido un delito portan algún tipo de patología, puede ser individual, puede ser constitutiva, física, psicológica, psiquiátrica, puede ser social, carencia de recursos, carencia de educación, carencia de capacitación para el trabajo. Y bueno, en función de esto, la penología correccionalista quien es objeto de esta intervención, no está tan reivindicado como sujeto de derecho, sino más precisamente, como decía, como objeto de esta necesidad estatal de transformarlo como persona para que reingrese al medio libre. Esta ha sido una primera noción interesante desde un punto de vista teórico, pero que ha forjado nuestras instituciones. Nosotros miramos cómo se forjan las estructuras propiamente de los servicios penitenciarios. Si miramos la legislación de ejecución de la pena,
estos conceptos aparecen, ¿no? Siempre aparece la idea de un momento inicial, digo, para mirar solamente la ley 24.660 en la Argentina, ¿no? La ley nacional habla de un momento de identificación, ¿no? De esas patologías a través de lo que es la clasificación inicial, ¿no? Un momento de diagnóstico. Hay un lenguaje médico también que patología, diagnóstico, tratamiento. Esto claramente pone una mirada, digamos, correccionalista en cuyo centro está esta vocación del Estado de transformar a la persona, ¿no? La ley 24.660 en el artículo 12 establece precisamente 4 periodos y su denominación es bien significativa, ¿no? Porque a ese periodo inicial que tiene un sentido diagnóstico, le sigue uno de tratamiento, ahí se piensa en esta superación de la patología, y luego aparecen los periodos de prueba y de liberación condicional. ¿Qué sucede con este proyecto, ¿no? Porque es, sin lugar a dudas, un proyecto penológico, yo diría, persistente. En la actualidad seguimos pensando en estructuras penitenciarias que se orientan en ese modelo y en instituciones normativas que llevan hacia ese modelo. Bueno, se lo pone la realidad carcelaria principalmente. Digo, la realidad de la prisión aparece como un obstáculo central a un programa de estas características. Más allá de este primer obstáculo que implica tomar a la persona no como sujeto de derecho, sino como objeto de una intervención estatal. Digo, es importante pensar cualquier programa de transformación carcelaria en el contexto real donde se piensa. Entonces digo, yo voy a utilizar 2 expresiones porque son muy gráficas, provienen de ámbitos distintos, pero me parece que representan muy gráficamente el estado de las prisiones actuales en América Latina. La primera es una expresión proveniente de la academia, que es la expresión encarcelamiento masivo. Hoy en las cárceles de Latinoamérica estamos padeciendo encarcelamientos masivos. Las cifras de encarcelamiento en los países latinoamericanos, digo, exponencial en Centroamérica, en Brasil, también en la Argentina, en prácticamente todos los países de la región, el crecimiento de las tasas de priorización es históricamente insuperable. Nunca se han tenido tasas de encarcelamiento tan altas como las del presente. Digo, recordamos textos de los años 80, 90, en donde se hablaba ya del problema del hacinamiento carcelario, ¿no? Zaffaroni ha pasado por esta diplomatura, creo que hace un par de semanas o la semana pasada, y él ya trabajando en el INANUD en su momento, ya habían hecho informes en ese momento sobre, bueno, la crisis que provocaba el hacinamiento carcelario, la sobrepoblación. En ese momento las tasas de encarcelamiento promediaban, sin lugar a dudas, números muy inferiores que los actuales. Quiero decir, en este último arco de tiempo, en estos últimos 20 años, las cifras de encarcelamiento han crecido en forma astronómica. Y a esto la academia le ha denominado el desarrollo de políticas de encarcelamiento masivo. El encarcelamiento masivo, digamos, no es solamente un fenómeno a considerar desde el punto de vista cuantitativo, desde ya que ese es el punto de referencia, sino en el impacto que tiene en la subjetividad de las personas que conviven en un medio hacinado, que pasan mucho más frecuente por la cárcel, que impacta en sus núcleos familiares, en sus posibilidades de integración social, ¿no? En sus comunidades de referencia. No es solamente, exclusivamente, ya un problema importantísimo, ¿no? El hecho de la posibilidad de la convivencia en hacinamiento, con todo el impacto intraprisional que eso significa, ¿no? Despliegue, privación de derechos, ¿no? Limitación en la atención de salud, limitación en la alimentación, generación de espacios más proclives a la posibilidad de respuestas violentas ante los conflictos, sino también lo que implica, digamos, como política social, y con las capacidades justamente de pretender que una pena privativa de libertad pueda ser objeto de corrección, ¿no? Como era este viejo modelo al cual hacíamos referencia. Esta descripción viene acompañada por otra que ha surgido del ámbito judicial, que han tomado, en este caso, los 2 tribunales que mayor relevancia tienen en
nuestra provincia, en la provincia de Buenos Aires, en la que yo trabajo, en la que la universidad trabaja, donde está la cárcel de Batán. El Tribunal de Casación de la provincia realizó un informe reciente, del año 2019, sobre la situación de las cárceles, y la expresión que utiliza para describir la situación carcelaria actual, donde hay, digamos, una cifra de privación de libertad, como digo, extraordinaria, superior a los 50.000 personas privadas de libertad, con una tasa superior a los 300 cada 100.000 habitantes. Nunca en la historia se han registrado estos números. La expresión que utiliza el Tribunal de Casación es una situación de grave crisis humanitaria, ¿no? Y la propia Suprema Corte, cuando retoma este informe y dicta algunas medidas que uno podría considerar claramente se alinean en un eje de preservación de la dignidad y de vocación por la integración social, esto es importante también resaltarlo, también retoma esta idea, ¿no? La expresión aparece de una situación descrita como de grave crisis humanitaria, expuesta en las decisiones de estos máximos organismos de la justicia penal bonaerense. Creo que en ese contexto, digo, enormemente problemático, porque uno piensa que ya el modelo correccionalista es problemático por sí mismo, en función de cuál es su mirada del problema criminal, que es obviamente sesgada, que no ve otras dimensiones mucho más complejas, que es restrictiva en términos de consagrar a la persona privada de libertad como sujeto de derechos, más allá de la restricción, obviamente, de la privación de libertad, en un contexto de políticas de encarcelamiento masivo y de grave crisis humanitaria, la posibilidad de reivindicar estos principios tradicionales que están en la Constitución Nacional y que tiraríamos al despliegue de lo que podemos llamar una penología de la dignidad, es enormemente problemática y requiere, como decía, ¿no?, de un debate amplio, con la voz de las personas privadas de libertad, con la voz de las personas que son su comunidad de referencia, con las organizaciones sociales que están interesadas en este campo de resguardo de los derechos humanos, con las personas que actuamos desde el ámbito académico, quienes actuamos también desde el ámbito de la justicia penal. Creo que este es un modelo, ¿no?, fructífero, pero que cuando se ha intentado canalizar desde un punto de vista judicial, con la construcción de mesas de diálogo, no ha tenido la fuerza o el impacto al que uno aspiraría. Digo, cuando hablo de la construcción de mesa de diálogo, me refiero a una decisión que tomó ya hace bastantes años la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2005, en el conocido caso Berbisky, ¿no?, que dio una serie de definiciones jurídicas en torno a cómo debían adecuarse las legislaciones, qué acciones debía realizar el Poder Ejecutivo, cómo debían ser los controles judiciales, pero además construyó una mesa de diálogo común para el abordaje de problemáticas que se venían presentando desde el pasado y que eran estructurales. En el año 2021, frente al intento de cerrar definitivamente ese habeas corpus, la propia Corte de Nación le indicó a la Suprema Corte de Provincia que el habeas corpus no podía ser cerrado porque aquello que se había marcado en el año 2005 no solamente persistía, sino que hoy parecía tener una dimensión más agravada. Entonces, digo, el desafío es enorme. ¿Cómo pensar salir de este modelo? De esta situación de crisis, de grave crisis humanitaria en el marco de políticas de encarcelamiento masivo y aspirar a políticas de reivindicación de la dignidad humana y de integración social. Cuando paralelamente, desde un punto de vista fáctico, empírico, desde un punto de vista de lo que ocurre en la realidad, ¿no?, desde un punto de vista quizás normativizado, porque las normas siguen manteniendo aquel esquema correccionalista, resocializador, le podemos llamar, con un vocabulario más moderno, paralelamente se fue imponiendo otro modelo penológico que también la academia le ha dado algunas denominaciones. En algún caso se ha hablado de actuarialismo penal, en otros se ha hablado de una expresión que me parece más gráfica, más representativa, que es el modelo de prisión-depósito. Un modelo en el cual los objetivos de resocialización, de transformación individual, con todo el bagaje, digamos,
crítico que impone esta idea en términos de poder acompañar un vocabulario de derechos, fueron sustituidos por una penología que exclusivamente lo que busca es la retención eh, temporal, ¿no?, de un grupo de personas que se consideran riesgosas para la sociedad. Ese modelo de prisión depósito es el que ha acompañado en los hechos a las políticas de encarcelamiento masivo y ha generado también transformaciones normativas importantes, ¿no?, porque lo único que se aspira es a que precisamente, la expresión es dura, ¿no?, pero es gráfica, ¿no?, las personas que pasan por una experiencia de privación de libertad no se abogue tanto por la puesta en práctica de mecanismos de integración social, de respeto de dignidad de la persona, sino que simplemente sean controlados por un periodo de tiempo. Ese sería, digo, muy sintéticamente, un modelo que se ha impuesto en los hechos. Digo, se ha impuesto inicialmente, también es interesante, ¿no? Muchos de estos conceptos vienen del norte, ¿no? Son políticas que se desarrollaron en Estados Unidos, pero que después se difundieron con prácticas similares en Estados Unidos. Digo, por ejemplo, la restricción severa a un instituto, ¿no?, que en nuestra tradición jurídica se llama la libertad condicional. Es decir, digo, nosotros lo hemos visto plasmado en reformas normativas en el año 2004, en el año 2017 con mucho más énfasis, donde la restricción en general a todos los institutos de la ejecución de la pena, en particular en el Código Penal a la libertad condicional, como el instituto de más tradición, más emblemático, con más frecuencia en principio en el uso en las prácticas judiciales. Esa restricción primero acompañó en Estados Unidos las políticas de encarcelamiento masivo. ¿Bien? Uno de los motivos centrales de un crecimiento que se dio en Estados Unidos exponencial, y que llevó a esta denominación de políticas de encarcelamiento masivo, llevó en menos de una década las cifras de prisión en Estados Unidos de 400.000 personas a 2 millones, fue una política incisiva en materia de guerra contra las drogas y las restricciones severas a los institutos de libertad anticipada. Digo, si nosotros vemos que años después existe un crecimiento, no sé si similar, pero exponencial también, en todas las cárceles de Latinoamérica, y vemos que también las reformas normativas van orientadas en esa dirección, bueno, vemos cómo se va acompañando un modelo de prisión depósito. Es decir, cárceles hacinadas, simplemente, con las diferencias, además, digo, en términos de establecimientos penitenciarios, ¿no? Porque digo, en Estados Unidos se creó toda una industria privada de lo carcelario que en nuestro contexto evidentemente no ha tenido ese reflejo, y esto lleva a situaciones de vivencia cotidiana mucho más problemáticas, obviamente, en nuestras prisiones. Hoy creo que frente a esa situación es necesario oponer una idea de penología de la dignidad, digo, con vocación a la integración social, como es el título de la diplomatura. Y esto genera desafíos muy concretos, ¿no? ¿A dónde apuntamos? ¿Qué pensamos? Yo creo que en contextos críticos hay que centrarse en las urgencias, ¿no? ¿Cuál es la urgencia? Bueno, un modelo que pueda reducir las tensiones de este crecimiento del encarcelamiento exponencial, ¿no? Y ahí me parece que aparecen, bueno, ideas antiguas, algunas para discutir, pero yo las voy mencionando para que en el debate las podamos retomar. Hemos naturalizado que dentro de la prisión no hay diferenciación, a pesar de consagraciones en las convenciones internacionales que hablan del principio de separación y de clasificación de las personas. Y a pesar de que la prisión preventiva es una medida cautelar que no tiene nada, desde un punto de vista jurídico, que ver con la pena privativa de libertad. Sin embargo, esto lo hemos naturalizado y no se problematiza. Es decir, la prisión preventiva se ejecuta en forma idéntica a una pena, cuando se trata de una medida meramente cautelar en un proceso penal, y a pesar de que se establece con claridad el principio de separación en las convenciones internacionales, separación entre hombres y mujeres, separación entre jóvenes y adultos, separación entre condenados y procesados. Estas tres
guías que, digamos, de algún modo, en contextos de encarcelamiento masivo, de hacinamiento, podrían de algún modo ser un eje de, de transformación, ¿no? En términos de reducción. Yo pienso, depende de las jurisdicciones, pero la prisión preventiva, en general, oscila en el 50% de la prisionización. Un modelo cautelar alternativo que no naturalice, efectivamente, el uso de la privación de libertad en forma idéntica a aquella persona que ya ha sido declarada culpable por la justicia. Esto desde un punto de vista, incluso desde el valor justicia, es impensado. Podría, en primer lugar, reducir claramente los términos cuantitativos del encarcelamiento, pero además podría generar eh, un modelo de integración social que evitara los efectos perjudiciales de la privación de libertad, que en ocasiones, en el caso de la privación preventiva, cesa luego de un tiempo. En general, digo, se hablaba Jimena de que la próxima vez iba a hablar de los efectos negativos de las penas cortas privativas de libertad. Bueno, una prisión preventiva en general puede tener un desarrollo corto, ¿sí? Si luego la persona permanece y es condenada, ya ese tiempo se computa para la condena. Pero muy frecuentemente hay personas que son privadas de libertad, reintegradas al medio libre. Creo que es un eje principal, ¿no? Volver a plantear el principio de diferenciación y que las medidas cautelares pierdan el eje en la privación de libertad, al menos sin lugar a dudas en términos idénticos a la privación de libertad por una sentencia de condena firme, y que puedan también desarrollar un principio de territorialización, cercanía con la comunidad, cercanía con la familia, evitar de algún modo todos estos efectos negativos que puede tener esa estancia corta de privación de libertad, con la incertidumbre, ¿no? Porque, digo, una sentencia en definitiva, la realización de un juicio termina de dar certidumbre. La situación preventiva siempre es una situación de incerteza. Entonces, digo, la primera discusión es cómo pensar modelos alternativos de medidas cautelares que permitan también atender digo, hoy el Sistema Interamericano de Derechos Humanos habla de enfoques diferenciados, ¿no? Que permita atender la situación de cada una de las personas que pueden estar transitando ese momento. Digo, cuando una persona privada de libertad, este, en un momento inicial del proceso, eh, bueno, no hablemos de la vieja clasificación del modelo correccionalista, pero sí veamos que efectivamente su situación puede ser más padeciente que la otra. Si hay problemas de consumos problemáticos, necesitará una atención. Si hay una situación eh, de prisionización de mujeres, ya conocemos que el impacto es claramente diferencial. Si se trata de mujeres trans, ¿no? Digo, hoy, por ejemplo, en nuestra realidad todavía no se lleva adelante una política de diferenciación clara en relación a las mujeres trans, y existen pabellones específicos dentro de cárceles de hombres. Esto requiere, sin lugar a dudas, una revisión inmediata. La posibilidad, digamos, de que las medidas cautelares puedan ser ejecutadas por medios alternativos y en espacios alternativos, en el caso que se utilice también la privación de libertad. No me refiero solamente a la posibilidad de un arresto domiciliario, como parece ser un eje central de las políticas alternativas a la prisionización en el marco de la prisión preventiva, sino también a establecimientos que puedan dar eh, atención a problemas que, paralelamente al desarrollo de un proceso penal, son visibles y que probablemente sean el eje de los conflictos que han llevado a la intervención penal, como decía, consumos problemáticos, violencia de género. Hay situaciones de padecimiento de salud mental, carencia de vivienda. Hay una cantidad de situaciones que se presentan cotidianamente y que requieren de este ejercicio, digamos, de imaginación, ¿no? Al cual nos referimos para repensar la dignidad, el respeto por cada una de las personas según su subjetividad, según su situación personal, en contextos de graves crisis humanitarias. El segundo eje es el cese de las prácticas que claramente
implican un tratamiento inhumano. Creo que esto hay que discutirlo definitivamente con eje en una institución, ¿no? Yo digo, hay muchísimas prácticas que se llevan adelante dentro de las instituciones de prisionización que uno las podría incluir dentro del catálogo de la Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, ¿sí? Algunas con claridad, otras con fronteras difusas, ¿no? Pero hay muchas prácticas que implican sufrimiento y una penología de la dignidad tiene que apuntar específicamente a trabajar en soluciones sobre este aspecto. Digo, desde este punto de vista, el involucramiento de la justicia restaurativa en las prácticas de aislamiento es algo que ha motorizado las acciones incluso del propio colectivo Liberté, de la mano de Mario Juliano, que ha sido citado hoy, y creo que es un eje de intervención interesantísimo para la reflexión, el trabajo. Pero creo, digo, que se debe trabajar con fuerza para la supresión de las prácticas de aislamiento, ¿sí? La categorización que ha hecho del uso del aislamiento el último documento internacional en materia de derechos de las personas privadas de libertad, me refiero a las reglas de Mandela del año 2010, le han dado, desde un punto de vista normativo, algún trazo de legitimación. Quiero decir, allí el consenso que se logró en ese documento es que sea una práctica controlada. Controlada en el tiempo, 15 días máximo, controlada desde un punto de vista físico, con la necesidad de intervención médica permanente, y controlada desde un punto de vista judicial, con permanente actividad judicial. Creo que el modelo de Naciones Unidas debe ser, digo, de esta regla de Mandela, debe ser concretado en la realidad, ¿no? Me parece que ahí hay unos ejes definitorios de cuáles son los límites infranqueables. Digo, cada vez que... Digo, y acá hay una necesidad también de acudir a los estudios criminológicos, a los estudios sociológicos sobre el uso también de estas prácticas. Las prácticas de aislamiento, digo, no solamente en la realidad se llevan adelante sobre la base de sanciones formales. Esto creo que es algo conocido. Para quien no está en el mundo carcelario, los estudios académicos han permitido, o investigaciones empíricas han permitido echar un poco de luz sobre este aspecto, pero digo, la utilización normativa de las reglas Mandela se refieren a un segmento específico para el cual exclusivamente estaría destinado el aislamiento. Entonces, desde este punto de vista, creo que la limitación temporal, médica, judicial, que impone Mandela, está referida exclusivamente a las sanciones formales, y el resto de los usos, ¿no?, del aislamiento deben ser definitivamente suprimidos, porque implican, ¿no?, desde un punto de vista sociológico, psicológico, psiquiátrico, hay estudios que con claridad reflejan que se trata de un impacto subjetivo en las personas que lo padecen, que puede ser considerado dentro de estas nociones de tratos crueles, inhumanos o degradantes, ¿sí? Es decir, los estudios psicológicos hablan de impactos sensoriales. Digo, este límite de los 15 días se supone que refleja este tipo de limitación. Digo, más allá, una persona privada de libertad en aislamiento, sin contacto con el exterior, sin ninguna actividad de salida, o por 23 horas, ¿no?, como puede ser una práctica habitual, bueno, después de los 15 días puede tener este tipo de impactos ya desde el punto de vista sensorial. Los impactos psicológicos están reflejados en investigaciones empíricas que dan cuenta de estos efectos negativos. No pueden, ¿no?, desde un punto de vista de una mirada de la dignidad humana, que una medida jurídica privativa de libertad tomada por el Estado, que es garante de la vida, de la salud de las personas, pueda tener este tipo de impacto. Creo que este es un eje de discusión central, ¿no? Entonces, si hay un reconocimiento a la posibilidad de la práctica, bueno, será solo con sanciones formales y con controles muy, pero muy estrictos, ¿no? Desde el punto de vista de la justicia, esto es muy importante, digo, reflejarlo en las capacitaciones,
volver sobre este aspecto, y la supresión necesaria de cualquier otro uso alternativo, ¿no? Digo, cuando se presentan algunas situaciones de necesidad de conjurar situaciones de violencia, ¿m? Creo que la forma tradicional de conjurarlas, que es necesaria, tampoco hay que tener una óptica realista, es necesaria cuando hay una situación de violencia, conjurarla, generar una intervención, pero creo que ha sido la utilización de este mecanismo, ¿no? En forma violenta, en forma incontrolada, sin judicialización, la respuesta preponderante. Entonces, digo, ahí hay que discutir, ¿no? Un eje relevante, en donde también, digo, aparece este momento de la justicia restaurativa como un momento importante, pero creo que más allá de las sanciones formales hay que mirar también todos estos usos alternativos y ver también cómo, de algún modo, se pueden construir dialogalmente alternativas para suprimir paulatinamente este tipo de práctica que sin lugar a dudas es una práctica que culturalmente, si en algún momento la prisión reivindica esta idea de sanción civilizada, sin lugar a dudas esta es una experiencia que va en contra de estos principios y los principios de dignidad. Y luego digo, como cierre, para ir cerrando, porque ya en el Ah, tiempo que... sí, Gabriel, te estaba por decir que unos 5 minutitos y podés ir cerrando. Gracias. Ya me imaginaba. Digo, hay mucho más para discutir, hay otros ejes, otros temas que quizás estaría bueno que surgieran de ustedes mismos en el debate, pero como cierre, digo, y enfocándonos en la idea central de integración social, digo, una penología de la dignidad no puede estar apuntada a buscar una transformación individual, ¿no? como motivo de éxito estatal, aún en contra de las pretensiones de las personas, fijar modelos estáticos, ¿no? Creo que acá esta idea de innovación, de, de- de- de necesidad de imaginarnos nuevos modelos, de cómo lograr la integración social de las personas privadas de libertad, abre un sinnúmero, ¿m?, de posibilidades de experiencias, ¿no? Nosotros trabajamos en la universidad mucho en lo que se llama la extensión universitaria, ¿no? Ahí hay mucho camino para desandar, ¿no? Y mirando las particularidades, ¿no? Digo, un tema clásico, ¿no? Por ejemplo, las mujeres privadas de libertad, este, en términos generales, usufructúan mucho menos visitas, ¿no? Digo, tienen mayores dificultades de contacto con el exterior, quizás que los hombres. Pueden ser razones culturales, ¿no? Puede ser, digo, puede ser a múltiples razones, ¿sí? La oferta, por ejemplo, en el campo de la prisionización femenina, de diversidad de actividades, siempre es más restrictiva, ¿sí? Y por una tradición también, digamos, una cultura penitenciaria, digo, para decirlo con lenguaje feminista, ¿no? Patriarcal, ¿no? Hay un tipo de actividad que siempre se despliega, en los espacios de prisionización, muy orientada a determinados roles de la mujer, etc. Y hoy, desde ya que esto debe ser objeto de confrontación, de ruptura, digo. Entonces, la apertura, ¿no? La integración, digo, pongo este ejemplo sintético porque quedan 5 minutos, pero podríamos ejemplificar en muchas otras poblaciones, ¿no? Pero digo, como ejemplo sintético de la vocación por respetar la dignidad de la persona y lograr momentos de integración social, creo que la colaboración desde la afuera, ¿sí? Menciono yo la universidad, pero también están organismos no gubernamentales, movimientos de familiares de personas privadas de libertad. Hay mucho para trabajar en la construcción de modelos alternativos de integración social, ¿no? Digo, pensemos, digo por compañeros o compañeras que vienen trabajando, prácticas deportivas, ¿no? Prácticas que pueden estar vinculadas a la capacitación en lo laboral, pero no ceñidas simplemente a roles femeninos específicos, como es habitual en este tipo de programas. Eh, Prácticas para el esparcimiento, para la dispersión, ¿no? Hay infinidad
de experiencias que se pueden llevar adelante en este campo. El desafío es enorme, ¿no? Yo creo que menciono estos 3 ejes porque me parecen los más exponenciales, ¿no? Digo, tenemos que pensar en cómo reducir la prisionización y tenemos que mirar que no podemos seguir naturalizando que la prisión preventiva sea idéntica a la pena. Tenemos que pensar en las prácticas de aislamiento, porque digo, dentro de las formas de privación de la dignidad dentro de un espacio carcelario es la más notoria en términos de confrontación con una idea de dignidad. Y tenemos que pensar en, digamos, en qué particularidades tiene cada uno de los colectivos que está privado de libertad, qué necesidades tiene, y construir, digamos, con una integración permanente con el afuera, modelos alternativos para lograr estos momentos de dignidad e integración social. 3 ejes, ¿no? Yo sé que ustedes mismos deben estar pensando en muchos más, yo tengo muchos más todavía en el tintero, pero bueno, por razones de tiempo me centré en estos 3 que me parecían más exponenciales, pero me encantaría construir una discusión, ¿no? Que en el debate surjan nuevas ideas sobre estos 3 ejes, sobre nuevos ejes, y empecemos a pensar cómo en una comunidad amplia de todos los segmentos que ya he mencionado, nos tenemos que involucrar en una transformación, diría, necesaria, ¿no? Imprescindible. ¿Cómo afrontamos la grave crisis humanitaria y qué acciones podemos llevar adelante en una clave realista, en una clave actual, ¿no? En donde estos grandes principios, ¿no? Y una idea general de dignidad o integridad social cobre cuerpo concreto en cada realidad específica.